Me di cuenta de que mi padre me había abofeteado delante de 200 personas, y todos aplaudieron después como si nada. Y eso fue solo el principio. El golpe no fue lo peor. Fue el momento que vino después. La música volvió a sonar. Las luces giraron. La gente retomó sus conversaciones. Y yo me quedé ahí, con la mejilla ardiendo, el vestido intacto y las manos colgando, mientras el mundo se comportaba como si nada hubiera pasado. «Es tu padre», susurró mi madre sin mirarme, acomodándose la bufanda de seda. «Es tu culpa», murmuró mi hermano Daniel, girándose hacia su esposa con una sonrisa falsa. «Ella siempre tiene que arruinarlo todo». El salón de bodas era un monumento al exceso. Candelabros alquilados, vino francés, una banda en vivo que sonaba como banda de hotel caro. Todo para celebrar la unión de mi hermano con una mujer a la que yo apenas conocía, a la que, sin embargo, le había regalado, a través de ellos, lo que más me costó, mi casa. «No tiene sentido que vivas sola en un lugar así», dijo papá días antes. «Tu hermano está formando una familia. Sé razonable». Me lo dijeron como siempre, sin pregunta, sin opción. Solo instrucciones disfrazadas de decisiones familiares. Dije no. Por primera vez, clara, directa, no. Y entonces, en medio del brindis, cuando todos alzaban copas y esperaban que yo entregara simbólicamente las llaves de mi penthouse, él lo hizo. La bofetada. Seca. Calculada. Entre risas congeladas. «Egoísta», dijo. «Siempre lo fuiste». Me fui. Caminé entre mesas como si fuera parte de un sueño. Nadie me detuvo. Nadie gritó. Las puertas del salón se cerraron tras de mí con un susurro suave, como una compuerta de aire sellando una cápsula. No lloré. Me subí a mi coche. Encendí el motor, pero no manejé. Solo me quedé allí, con la frente apoyada en el volante, escuchando cómo el mundo seguía sin mí. Un mensaje llegó al móvil. Era de mi madre. «No hagas una escena. Aún podemos hablar». Apagué la pantalla. Guardé silencio. Y entonces, algo cambió. No dentro de mí. Eso ya estaba roto desde hace años. Cambió fuera, en el aire, en la forma en que no temblé, en la quietud con la que arranqué el coche y giré hacia el este, lejos del salón, de la música, de mi apellido. Fui directo a Juniper and Black, un café pequeño, al fondo de una calle sin nombre, donde los baristas me conocían por mi pedido y no por mi historia. Me senté en la esquina, pedí un espresso doble, abrí el portátil y comencé a escribir. No un post, no una carta, un esquema, un plan. En la primera línea. Ya no soy su hija, soy un sistema. Porque entendí algo, no iban a parar. Siempre habría otra exigencia, otra culpa, otra orden en nombre del deber. Siempre habría otra reunión familiar que exigiría sacrificios. Otro chantaje disfrazado de tradición. Cerré el portátil, respiré y me pregunté, ¿hasta cuándo he confundido obediencia con amor? Ese fue el principio. No del final, de la verdadera historia. Volví al penthouse al amanecer. Todo seguía en su sitio. Las luces de cortesía encendidas, el aire ligeramente perfumado con madera y bergamota, el sonido suave del refrigerador trabajando. Un espacio que había construido sola, metro a metro, contrato a contrato. Y aún así, sentía como si no me perteneciera. Me quité los tacones, dejé el bolso en el suelo y caminé hasta la terraza. Desde ahí, Madrid despertaba lenta, gris y húmeda. Nadie sabía lo que había pasado. Nadie vería el video de la boda. Nadie hablaría del golpe. Mi familia no deja rastros. Ellos no hacen escándalos. Ellos entierran. Abrí mi móvil. El grupo familiar seguía activo. Fotos de la fiesta. Frases como «noche mágica», «una unión bendecida», «gracias a todos por su presencia». Ninguna mención de lo ocurrido. Era como si yo nunca hubiera estado. Silencio como mecanismo de poder. Recordé otra escena, años atrás. Yo, con 14,
llorando en el baño porque no quería prestar mis ahorros para una emergencia familiar. Mi padre forzó la puerta. No me gritó, solo me miró y dijo: «No seas pequeña, da un paso por la familia». Lo hice, siempre lo hacía, hasta ahora. Fui a la cocina. Saqué una libreta vieja que usaba para anotaciones técnicas. Pasé páginas hasta encontrar una en blanco. Escribí: inventario de lo que me deben. No dinero, no objetos, espacio, respeto, decisión. Luego, una segunda lista: inventario de lo que ya no deben tocar. Y al lado, un rectángulo, la dirección del edificio donde vivía mi hermano. Un inmueble viejo, en proceso de compra por parte de un fondo de inversión sin rostro. Pero yo sabía algo que ellos no. El fondo estaba débil, y yo tenía liquidez. Abrí el portátil. Accedí a mi cuenta de inversiones. Un clic, 2 firmas digitales, una llamada a mi abogado fiscal. En menos de una hora formalicé una oferta de compra para el edificio entero. No como venganza, como blindaje, control. Al terminar sentí un vacío extraño. No era satisfacción, era estructura. Por fin. Salí a la sala. Sobre la mesa había una caja de madera. La abrí. Dentro, documentos antiguos, contratos de mis primeros trabajos, planos de sistemas de seguridad que diseñé sola cuando tenía 24. Me detuve en un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontré una carta escrita por mí a los 17 años. Decía: «Un día no necesitaré pedir permiso para existir». Sonreí. Luego lloré, pero sin ruido. Esa tarde, fui a Juniper and Black otra vez. Me senté en la misma esquina. Esta vez llevé el portátil y un segundo dispositivo. Un disco externo que no usaba desde hacía 6 años. Lo conecté. Tardó en arrancar, pero abrió. Allí estaban los respaldos de las cuentas de mi familia. No las actuales, las de antes. Las del tiempo en que todos aportamos, y todo era compartido. Conocía las rutas, los movimientos, los nombres. No era ilegal revisarlo. Eran copias de documentos que yo misma había ayudado a archivar. No robaba información, solo recordaba. Anoté patrones. Cierres de cuentas antes de auditorías. Compras a nombre de terceros. Cambios de propiedad de coches y terrenos entre hermanos y tíos. Era un juego viejo. ¿Algo más, como siempre?, preguntó el barista. No, gracias. Solo estaba tomando nota. Me miró con complicidad. Él no sabía. Nadie sabía. Pero dentro de mí, una certeza crecía como una raíz. Ellos no van a cambiar. Así que yo cambio el terreno. Esa noche, al cerrar la puerta de mi casa, lo sentí distinto. No un lugar decorado, un lugar blindado. Y mientras me cepillaba los dientes, me pregunté: ¿y si siempre fui la dueña, pero viví como invitada? El domingo amaneció con una notificación. Reunión familiar. Asunto: reconsideración del reparto patrimonial. Comida en casa de mamá. Asistencia esperada. Esperada, no solicitada. Nunca pedían. Asumían. Lo leí sin reaccionar. Me levanté. Hice café. Revisé las ofertas de la semana en la plataforma inmobiliaria y actualicé el estado de la compra del edificio de Daniel. Aprobada en firme. Escritura programada para el viernes. Mi hermano aún no sabía. Seguía pagando el alquiler al administrador anterior. Pronto me lo pagaría a mí. El móvil vibró. Era un mensaje directo de mi madre. Sé que estás molesta, pero no conviertas un momento emocional en una guerra. Contesté con una sola palabra: recibido. No fui a la reunión. En vez de eso, llamé a Mercedes, abogada especializada en propiedad, con la que había trabajado en un caso complejo de ciberseguridad hacía años. Su despacho era discreto, sin placas doradas ni recepcionistas con sonrisa vacía. Me ofreció té de jengibre. «Quiero preparar un paquete legal», le dije. «Documentación, blindaje, separación total». ¿Separación patrimonial? No. Separación existencial. Me miró. Asintió. ¿Hay violencia? Física, simbólica, estructural.
Una vida entera. Le entregué el dossier que había armado, capturas de pantalla, registros de transferencias, copias de documentos. No quería venganza, quería arquitectura. Algo que impidiera que me volvieran a tocar. Esto no es un caso jurídico, es un patrón familiar, dijo Mercedes hojeando las páginas. Y como tal, hay que tratarlo como una institución, no como drama. Salí de allí con una carpeta marcada confidencial. La llevé a casa. No la dejé en el escritorio. La puse en la caja fuerte, junto a los títulos de propiedad y las cartas que nunca envié. Esa noche, el grupo familiar enmudeció. Ningún mensaje, ninguna llamada. Silencio como castigo, silencio como arma. Al día siguiente fui al centro de datos donde Daniel solía almacenar sus servidores cuando aún trabajaba en desarrollo. Tenía un código de acceso antiguo que aún funcionaba. No toqué nada. Solo observé. Uno de los racks aún tenía su nombre pegado con cinta blanca. A un lado, un post-it con un número de cuenta. Recordé esa cuenta. Había estado a mi nombre por un tiempo, cuando él tuvo una suspensión bancaria por impagos. Tenía registros de todo. Capturas, transferencias, permisos temporales que nunca cerraron del todo. Eran débiles, pero suficientes para trazar una línea. Volví a casa y abrí el archivo. Límites invisibles. Era una bitácora. Cada evento, cada favor forzado, cada renuncia en nombre de la familia. Lo había escrito durante años, sin saber para qué. Ahora sabía. A las 23:13 recibí un correo de Daniel. Breve, sin saludo. Me dicen que el edificio fue vendido. ¿Tienes algo que ver? No respondí. Solo reenvié el correo a Mercedes. Asunto. Primera señal de impacto. Me senté en la terraza. Apagué las luces. Madrid dormía con el estómago lleno de excusas. Y yo pensé, no quiero destruir nada. Solo quiero que ya no puedan entrar. Encendí una vela. Puse música baja. Saqué la libreta. En la última página escribí, estoy construyendo una casa sin puertas traseras. Y entendí. El verdadero poder no es hablar más fuerte, es dejar de explicar. El miércoles recibí una llamada inesperada. Mi madre. Necesitamos hablar, dijo. Sin saludos, sin matices. ¿Sobre qué? Sobre todo esto. Sobre lo que estás haciendo. No estoy haciendo nada. Justamente eso. Tu silencio está hablando demasiado. Acordamos vernos en un lugar neutral, café de hotel, sillas rígidas, gente que escucha sin parecer que escucha. Llegó puntual, maquillaje impecable, perfume conocido. No voy a alzar la voz, dijo apenas se sentó. Quiero entender qué estás buscando. Protección, nada más. Me observó largo rato. ¿Y necesitas comprarte un edificio para protegerte? Necesitaba que por primera vez las llaves fueran mías. De verdad. Ella respiró hondo. Cambió de tono. Tu padre está destrozado. No duerme. Dice que no fue su intención. Me abofeteó delante de toda la familia. Fue un momento emocional. Fue un mensaje. Y lo entendí. Silencio. Su café quedó intacto. El mío se enfrió. ¿Qué quieres, María? Saqué de mi bolso un sobre. Lo puse sobre la mesa. Quiero que lo leas. Son los documentos que certifican la compra del edificio de Daniel, las transferencias cruzadas, las deudas que se ocultaron a través de mis cuentas. Todo está respaldado. Todo es legal. Pero también es suficiente para que yo corte todo vínculo, si quiero. Ella no tocó el sobre, pero tampoco lo empujó. Vas a destruir esta familia. Esta familia lleva años destruyéndome a mí. Yo solo me estoy saliendo del incendio. Me levanté. Ella no pidió que me quedara. No me abrazó. Solo dijo al final, ¿vas a estar sola? No. Voy a estar libre. Salí caminando sin mirar atrás. Esa noche, Daniel me llamó. No contesté. Luego envió un audio. No entiendo por qué haces esto. Siempre fuiste la más inteligente, la que ayudaba. Y ahora nos das la espalda. Reenvié el audio a Mercedes. Asunto. Coacción emocional documentada. Abrí el portátil.
Entré al sistema de administración del edificio. Aprobé una solicitud. Corte de suministros por impago. Departamento 3C. El suyo. No por venganza. Por consecuencia. Al día siguiente, recibí una notificación. Publicación anónima en un foro de ex empleados de startups. Había capturas de pantalla, conversaciones filtradas, documentos de manipulación financiera. Algunos detalles eran demasiado precisos para ser coincidencia. Llamé a Lidia, una exanalista que Daniel despidió sin indemnización durante una reestructuración falsa. ¿Fuiste tú? Yo no sé nada, dijo, pero su voz sonaba más ligera. La historia empezaba a salir de mis manos, pero no me asustaba. Todo era legal, todo estaba documentado. Y yo solo había empezado a decir no. El sábado, Mercedes me envió un correo. He redactado la cláusula de alejamiento. Ningún miembro de tu familia podrá acceder, intervenir o utilizar tus propiedades, cuentas o representaciones legales sin orden judicial directa. Firmé digitalmente. En paralelo, programé un cambio de testamento. No para desheredar, ya lo estaban, sino para designar nuevas figuras de confianza. Nombres que no llevaban mi sangre, pero sí mi historia. Volví a Juniper and Black. Me senté en la esquina de siempre. Un niño dibujaba en una servilleta. Una mujer lloraba frente a un portátil. Alguien reía solo con unos auriculares. Yo abrí la libreta. Escribí. Los límites no se anuncian, se sostienen, y por fin lo sentí. El silencio ya no era sumisión, era control. El domingo amaneció con cielo limpio. Silencio real, no impuesto. Ni mensajes, ni llamadas, ni notificaciones. Abrí las cortinas del penthouse. La luz entró sin pedir permiso. Como yo, ahora. Desayuné despacio, sin mirar el móvil, sin revisar el correo. El cuerpo empezaba a entender lo que la mente ya sabía. Se terminó. No por drama, sino por diseño. La estructura estaba completa. Ese mediodía me llegó un correo de Mercedes. Confirmado. El corte de suministros generó acción legal por parte de Daniel. Su abogado exige indemnización por daño familiar. Solicitan mediación. Lo leí sin pestañear. Luego abrí la carpeta Infraestructura. En ella, todos los contratos, audios, correos y pruebas del uso no autorizado de mis cuentas, deudas puestas a mi nombre, silencios exigidos bajo amenazas. Era casi poético. La defensa de mi silencio ahora se volvía acusación contra su ruido. Contesté a Mercedes. Procede con respuesta formal. Ninguna mediación fuera de tribunales. Ese día, fui a la antigua oficina donde trabajé los primeros 5 años de mi carrera. Era domingo, pero aún tenía la llave. El edificio ahora estaba vacío, casi demolido. Entré por una puerta lateral. Las paredes aún tenían marcas de cinta adhesiva. En una esquina encontré una vieja silla de metal, oxidada. Me senté. Cerré los ojos. Recordé lo que era empezar sin nada, sin padrinos, sin ahorros, con promesas de devolución familiar que nunca se cumplían, con apoyo emocional que costaba demasiado. Ahora no necesitaba promesas, ni devoluciones. Solo claridad. Saqué mi portátil. Me conecté al sistema catastral. El edificio de Daniel ya figuraba bajo mi nombre. Propiedad legal, registrada, no provisional, definitiva. También revisé una última cosa. El registro mercantil de una sociedad inactiva de mi padre. En ella aún figuraban bienes y movimientos a nombre de terceros, sin declarar, sin auditar. Mercedes los estaba trazando uno por uno, no para exponerlos, para aislarlos. Mi plan nunca fue destruir, fue impermeabilizar. Ese mismo domingo invité a comer a 3 personas. Lidia, el barista de Juniper and Black, y Julia, mi primera mentora en desarrollo de sistemas. Cenamos en mi casa, no en un salón, no con discursos. En la terraza, con platos simples y vino español. Al final, brindé. Por las cosas que construimos sin que nadie nos dé permiso. Nadie aplaudió, nadie fingió. Solo asintieron. Era suficiente.
Antes de irse, Julia me dijo, «No sabía que tenías tanto poder». «Yo tampoco», respondí, hasta que dejé de pedir permiso para usarlo. Esa noche Daniel volvió a escribir, esta vez sin amenazas. «Mamá dice que deberíamos parar esto, que estamos yendo demasiado lejos, que tú también pierdes». No contesté. Ya no estaba jugando. Ya no era parte. Era el límite. Y el límite no responde. Solo permanece. Guardé el móvil. Cerré el portátil. Me acosté con la ventana abierta. El cielo sin nubes. Las luces de la ciudad parpadeando. Y mientras el sueño me vencía, pensé, no gané, pero no estoy a la venta. Eso ya era victoria. El lunes firmé el último documento. Un archivo simple, sin adornos. Solicitud de desvinculación familiar de toda representación compartida en propiedades, empresas o fondos. Lo envié a Mercedes. Ella respondió con una frase breve. «Estás completamente fuera». Ahora sí, nadie entra sin derribar la puerta. Ese mismo día, llegaron noticias desde el edificio de Daniel. Había abandonado el piso 3C sin avisar. Se llevó todo. Dejó las llaves en el buzón. Ningún pago pendiente. Ninguna nota. Solo ausencia. El administrador me lo confirmó con tono neutro. Se fue. Ni una palabra. No me sorprendió. Era su estilo. Evadir. Irse antes de enfrentar. Activé la clausura inmediata del contrato. Puse el piso en mantenimiento. En menos de 24 horas, ya había 2 solicitudes de alquiler corporativo. Decidí usarlo para algo más. Un espacio de coworking solo para mujeres fundadoras. Sin logos. Sin discursos. Solo puertas abiertas para quien nunca las tuvo. Lo llamé Nodo. Esa tarde mi madre me escribió por última vez. «Tu padre está enfermo. Podrías venir. No a reconciliar, solo a estar». Leí el mensaje 5 veces. No había rencor. No había trampa. Solo una grieta. Pensé en ir. No fui. En vez de eso fui a Juniper and Black y reservé la mesa del fondo por tiempo indefinido. Llevé mis archivos. Abrí la carpeta Herencia emocional. No era legal. Era mía. En ella, fotos recortadas, frases de infancia, cartas nunca enviadas, una postal de cumpleaños con mi nombre mal escrito y una hoja en blanco. Ahí escribí. No me hicieron fuerte, me hicieron callar. La fuerza la encontré sola. Pasé horas en silencio. A mi lado, una mujer de unos 60 tecleaba con furia. Al otro lado, una pareja discutía bajito. El mundo seguía, pero por fin no me arrastraba. Antes de irme, el barista me dejó una nota junto al vaso. Nunca había visto a alguien armarse en voz baja. Gracias por eso. No respondí, pero lo guardé. Esa noche, Mercedes me envió un documento opcional, un protocolo de interacción restringida. No tienes que activarlo, pero si algún día vuelven a tocarte, legalmente, lo destruyes en 3 días. Lo firmé. Cerré la libreta. Me serví una copa de vino. Salí a la terraza del penthouse. Respiré. Pensé en organizar un pequeño evento en Nodo. No para celebrar, para marcar. Para que otras supieran que se puede cerrar una puerta sin culpa. Para que entiendan que el amor sin respeto no es amor. Es trampa. Abrí un documento nuevo. Título: Manual de Defensa Suave. Primera línea. No se trata de gritar más fuerte. Se trata de que tú no sea más firme que su presión. El resto vendría después. Mientras tanto, el silencio en el grupo familiar se hizo definitivo. Nadie me volvió a escribir. Nadie me bloqueó. Simplemente me borraron. Y por primera vez, no dolió. Porque entendí algo. Me usaban como escudo para tapar su mediocridad. Ahora que no estoy, tendrán que mirarse de frente. Y yo. Yo por fin no tenía que mirar hacia atrás. El evento en Nodo fue pequeño. 12 mujeres. Ningún discurso. Solo sillas plegables, agua con limón y una pizarra blanca. Nadie sabía exactamente qué íbamos a hacer. Yo tampoco. Alguien trajo un proyector portátil. Otra compartió galletas hechas en casa. Todas llegaron con algo en las manos, y casi todas con algo roto en el pecho. Nos sentamos en círculo. Hablamos de techos, de Tesh,
de títulos no reconocidos, de proyectos expropiados por socios o jefes. Una dijo: a mí me sacaron de mi propia empresa cuando me quedé embarazada. Dijeron que era por mi bien. Otra, con voz seca: el mío me pidió que no firmara como fundadora. Por si acaso quebramos, es mejor que lo firme yo. Al final me tocó. No planeaba hablar, pero lo hice. A mí me educaron para pensar que ser útil era mi forma de valer, que si era brillante, obediente y callada, algún día me lo iban a agradecer. Pausa. Nunca lo hicieron. Me usaron hasta que dejé de servir. Les conté del penthouse, de la bofetada, del silencio posterior, del edificio de Daniel, de las transferencias, del sobre en la mesa del hotel, de la frase de mi madre: vas a estar sola. No estoy sola, terminé. Estoy en paz. Nadie aplaudió. No hacía falta. Después del evento, algunas se quedaron. Una me preguntó si Nodo iba a tener membresía o si era por invitación. Ni lo uno ni lo otro, respondí. Es por afinidad. Si no necesitas explicar por qué estás aquí, entonces perteneces. Cerramos las luces a medianoche. Me quedé última recogiendo vasos. Al salir, me crucé con una mujer en la calle, llorando frente a su móvil. Me miró un segundo. Dudó. Luego dijo: ¿eres tú? ¿La del video? Asentí. Gracias. Pensé que era la única que decía no y perdía todo. A veces perder es la única forma de no perderse. Sonrió con la boca temblando. Se fue sin decir más. Al día siguiente recibí una carta por correo tradicional. Rara, en estos tiempos. Letra firme. Era de mi padre. Me dijeron que estabas haciendo un club de mujeres rotas. Siempre fuiste buena para rodearte de víctimas. Supongo que eso te hace sentir poderosa. En fin, estás fuera de mi testamento. No quiero tu nombre cerca del mío. Lo leí una sola vez. Luego lo quemé. No por rabia, por limpieza. Abrí el portátil. Entré al sistema de registro civil. Solicité el cambio legal de nombre. No el apellido, no la identidad. Solo el orden. Desde ahora, Martínez María Inés. Sin patronímicos añadidos, sin firmas heredadas. Un pequeño gesto, pero definitivo. Esa tarde, en Juniper and Black, el barista me saludó sin palabras. Solo con una mirada larga, cómplice. Me dejó una taza distinta, negra, sin logo, como yo. Lidia me escribió un mensaje. ¿Vas a responder públicamente la carta de tu padre? No. Él ya habló. Yo ya cerré la puerta. Subí al penthouse. Abrí las ventanas. El viento entró con fuerza. No lo detuve. Saqué una hoja nueva. Escribí. No me reconstruí. Me rediseñé. Y por primera vez, en mucho tiempo, no sentí urgencia de defenderlo. La invitación llegó sin remitente, pero reconocí la caligrafía. Cena familiar, en casa de siempre, para cerrar heridas. Sin comillas. Sin firma. Solo esa frase. No respondí. Pero fui. Llegué tarde. Abrí la puerta sin tocar el timbre. Nadie me esperaba. En la mesa, 15 cubiertos. El mío estaba ahí, pero sin nombre. Como siempre. Me senté un minuto. Observé. Todos hablaban como si yo no existiera. Como si no hubieran intentado vaciarme. Como si el daño fuera apenas un malentendido. No comí. No hablé. Me levanté antes del postre. Nadie me detuvo. Volví caminando. Sin prisa. Sin rabia. Solo consciente. Esa misma noche, en Nodo, organizamos otra cena. Esta vez, 8 personas. Ninguna compartía sangre conmigo. Todas compartían algo más importante. Al terminar, alguien brindó. Por las que no volvieron. Y por las que no volvieron a callar. Levanté mi copa. No como hija. No como víctima. Como autora.